Aleluya. Amén. ¿Por qué no sale de su lugar un momento? Salude a su hermano en esta tarde. Glorifíquelo en el nombre de Cristo, al Señor. Saludamos a los que nos ven en la transmisión en esta tarde. Dios les bendiga grandemente. Sean bienvenidos en esta tarde a esta casa. Un lugar donde si algún día pasas por aquí, estamos para servirte y queremos que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vaya abriendo su Biblia, por favor, en esta tarde en Santiago. Santiago capítulo 13 vamos a leer en esta tarde. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16 vamos a leer para la gloria y honra del Señor. Y vamos a pedirle al Señor que este día nos hable. ¿Cuántos quieren escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas? Amén. Santiago capítulo 5 versículo 13 al 16. Váyase poniendo de pie si lo encuentran esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hacer algo en esta tarde que el Señor ha estado poniendo en mi corazón, para que nosotros vayamos viendo lo que tiene que tener un resultado eficaz y verdadero, justo. Amén. Santiago 5, 13 al 16. Póngase de pie, vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor en esta tarde, en el nombre de Jesús. Dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga, ¿qué cosa? Oración. ¿Está alguno alegre? Cante. A ver, yo le voy a decir lo que dice y usted contesta. Lo vuelvo a repetir, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga. ¿Está alguno alegre? Cante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora diga conmigo: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Una vez más, todos juntos: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Otra vez: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez: la oración eficaz del justo puede mucho. Una vez más: la oración eficaz del justo puede mucho. La última vez: la oración eficaz del justo puede mucho. Cierre sus ojos. Padre, en esta mañana, Señor, recibimos tu palabra. Señor, siémbrala en nuestros corazones y que tenga, Señor, un efecto, Señor, al 100%, que traiga mucho fruto en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese, por favor, en esta tarde. Yo quiero que usted y yo entendamos una de las cosas que es muy importante que la iglesia aprenda a manejar. Mire, como iglesia, y bueno, esto empieza en los años 60, viene un movimiento, una revolución, así le llamaron, ¿sí? En la ciudad de Los Ángeles, California, en la calle de Azusa principalmente, nace en el corazón de una iglesia un avivamiento, y se le conoce como el avivamiento de Azusa. Entonces esta iglesia de repente empezó a decir que el Espíritu Santo iba a venir sobre la gente y que la gente podía hablar lenguas. Y eso en estos tiempos ya no es nada raro. ¿Por qué? Porque muchos aquí hablan lenguas. A lo mejor no lenguas angélicas, ¿verdad? Pero tienen lenguas, ¿verdad?
Algo tienen que salirles de sus bocas. Y de repente entonces la gente se empezó a golpear, y en una iglesia más o menos regular de repente la gente ya no cabía y se quedaba incluso en la calle. Hacían filas para que empezaran a tener reunión tras reunión, y esto es algo que causó algo como un fenómeno. Hace algunos meses, no sé si alguien vio en las noticias, ¿sí?, que también hubo un avivamiento otra vez en Estados Unidos en una universidad. Y casi por más de 2 semanas estuvieron cantando durante día y noche, hasta que en un momento dado, pues ya las autoridades dijeron ya tenemos que continuar con la vida. Pero de repente en esa universidad se empezó a hablar de la palabra del Señor. Y mira, y esto es bien importante que lo entiendas. Si tú quieres que Dios te hable, entonces atiende a la voz de Dios. Deja de estar haciendo otras cosas que en un momento dado no venga de Dios, y atiende a lo que Dios tiene para tu vida. Por eso es muy importante entenderlo, ¿sí? Y yo creo que Dios se merece todo el respeto, ¿verdad? Porque está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y si tú, por ejemplo, estuvieras con el presidente municipal, te está hablando, le pones atención. ¿Estamos aquí? Ok, entonces regálele toda la atención al Señor en este día. Y hay algo que yo quiero que entendamos en esta tarde. En la medida en que tú dejes que Dios te hable, tú vas a aprender un lenguaje. Y ese lenguaje te va a hacer diferente a los demás. Entonces de repente empezaron a hablar acerca del derramamiento del Espíritu Santo, y empezó una explosión, que de esta explosión era acerca de eso que se le conoció como el movimiento pentecostal. De ahí viene que la iglesia Pentecostés nace, ¿sí? Existía la iglesia presbiteriana, existía la iglesia bautista, y existía la iglesia anglicana, la iglesia ortodoxa, la iglesia luterana. Existían esas denominaciones. Pero para el tiempo de los 60, casi para los comienzos de los 70, no se conocía el movimiento pentecostés. Y el movimiento pentecostés trajo una revolución acerca de lo que el Señor estaba haciendo, y Dios les empezó a decir a la gente que Él los iba a empezar a sanar. Entonces se le empezaron a levantar hombres como Mooney, hombres como aquellos que en un momento dado le creían a lo que Dios decía en su palabra, Kenneth Hagin, todas esas personas que empezaron incluso a decirle: el Señor me sanó de esto, de aquello. El testimonio del pastor Kenneth Hagin, ¿sí?, es un testimonio de una persona que él tuvo ese tipo de enfermedad que se dio en aquellos tiempos de la embolia. No, perdón, no era embolia. ¿Cómo se llama cuando de repente se quedaban todos tulliditos? Poliomielitis. Ya, corregí. Entonces el pastor no podía caminar y le empezó a creer la palabra de Dios. Y entonces de repente el pastor le dijo: mira, si tú me sanas, Señor, yo voy a predicar tu palabra. Y cuando el Señor lo sana, él empieza a predicar acerca de la sanidad de Cristo, de que Cristo es un Cristo sanador. Y entonces empiezan a suceder milagros. Había milagros creativos. ¿Qué es el milagro creativo? Por ejemplo, había gente que de repente les crecía la parte, si les hacía falta, lo de la oreja. Había gente que les crecían las muelas. Si tenían, por ejemplo, muelas picadas, el Señor las sanaba. Y eso empezó a suceder. Ahora yo le hago una pregunta en esta mañana. ¿Será difícil para Dios? A lo mejor porque ya la ciencia ya avanzó, porque ya tenemos otra forma de ver la vida, porque para eso están los doctores, porque para eso en un momento dado tenemos la medicina tan avanzada, ¿verdad? Entonces por eso el Señor ya no hará tantos milagros. ¿A qué se deberá que entonces la iglesia, quiero que me ponga atención en eso, no está haciendo lo que debe de hacer? La oración eficaz del justo puede mucho. A ver otra vez, la oración eficaz del justo puede ¿qué? Puede mucho, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vemos esto en la palabra del Señor, hoy vamos a ver uno de los hombres que sabía muy bien esto, manejarlo en su vida. Y esta persona era una persona común y corriente como nosotros, ¿sí?
yo quiero que pongas atención en esto, porque a veces pensamos que hay ciertas personas que de repente Dios las empieza a usar con el don de sanidad y creemos que esa persona como que de repente es súper especial para Dios. Esa persona hasta le dicen el ungido del Señor, ¿sí? Y llega el momento en que la iglesia llega hasta caer en la idolatría, empezando a buscar a la gente y no al que hizo el milagro. ¿Sí estamos aquí en esta tarde? ¿Sí? Entonces es bien importante entenderlo, mis hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que encontrar lo que dice Dios en su palabra, porque esto es lo que Dios tiene para la iglesia que el Señor se lo da. Y si nosotros lo entendemos, mis hermanos, podemos darnos cuenta de que Dios siempre ha sido un Dios de avivamiento. O sea, Dios no es que tenga tiempos. El problema sucede cuando el hombre se apropia de algo que le pertenece a Dios. Y si nosotros hoy entendemos en esta tarde, ¿sí?, qué es lo que a nosotros Dios nos ha dado y qué es lo que Él puede hacer con él, lo que a nosotros Dios nos ha dado, entonces lo vamos a empezar a usar. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Pero imagínense un soldado que de repente va a la guerra y cuando llega a la guerra le dice, mira, vete al frente, y el soldado le dice, sí, pero ¿con qué? Con nada, nada más con lo que traes. Tus manos, tus pies. Pero si el soldado está capacitado y le dicen, aquí está tu rifle, tus balas, y te hemos dado una capacitación para hacerlo, ¿qué cree que haga con eso? Lo va a usar. Y lo tiene que usar porque lo aprendió a hacer. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, yo quiero que entendamos esto, mis hermanos, que cuando nosotros, el Señor tiene algo, una visión o un propósito, el Señor no nos lo da nada más porque se le antoje o porque se le ocurra. Ahora, ¿de qué les quiero dar a Cebado? Pues esto, no. El Señor siempre ha tenido un propósito para cada uno de nosotros. Ahora, diga conmigo, no es de todos la fe. Otra vez, no es de todos la fe. Y eso dice la palabra del Señor. No es de todos la fe. Y se lo voy a poner con este ejemplo. Hay judíos que creen en Cristo como Mesías, como Salvador, pero no todos lo creen. Entonces por eso se aplica, no es de todos la fe. ¿Sí lo estamos entendiendo? Por eso dice en el libro de Romanos, dice, porque ellos no lo crean, entonces el poder de Dios se disminuirá. Dice, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. ¿Qué sucede cuando nosotros de repente estamos alabando a Dios, adorando a Dios, y el Señor le da algo a la iglesia? Esto sirve para que usted lo ponga en práctica. Y si funciona en uno, funciona en todos. ¿Por qué? Porque estamos en una congregación, en una casa. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana, mis hermanos? ¿Sí? Ahora yo quiero que usted vea esto, mis hermanos. La oración de fe, la oración, del justo, puede mucho. Puede mucho. ¿Sí? Y si nosotros vemos esto en la palabra del Señor, nos vamos a dar cuenta de que es una realidad poder manejar lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, póngame atención en esto, mis hermanos, porque cuando hablamos de esto, de las cosas que en un momento dado tiene la palabra del Señor, la iglesia tiene que tener una vida, un propósito. Entonces, la vida profética de una iglesia está en lo que hablamos todos los días. La vida profética de una iglesia está en lo que hablamos todos los días. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Si usted es una de las personas que en un momento dado escucha que el pastor no cree en sanidad, eso es lo que va a hablar esa iglesia. Pero si nosotros somos una iglesia profética, la vida profética de una iglesia es de lo que esa iglesia habla todos los días. Por eso cuando viene la iglesia y surge después de que Cristo se va, lo que hablaba esta iglesia eran con señales y milagros. Y dice la palabra del Señor, y Dios los respaldaba. ¿Qué es lo que entonces tenía esa iglesia en particular? Tenían una palabra que el Señor les había dicho. ¿Dónde?
Marcos capítulo 16 dice la palabra del Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera ¿qué? Demonios. Pastor, es que el otro día la llorona se escuchó a lo lejos y luego me metí abajo de las cobijas. Eso es cierto. Mire, hay gente que todavía en un momento dado todavía sigue creyendo que el enemigo es superior, cuando la Biblia dice que está por debajo de los pies de ¿quién cree? Diga conmigo, de la iglesia. A ver, el enemigo está bajo los pies de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Somos nosotros. Por eso es que también tenemos que aprender a corregir cosas, mis hermanos. Por ejemplo, esto no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. Cuando decimos, es que ¿a dónde vas? Voy a la iglesia. Oye, pero hoy está cerrada. Bueno, es que está un hermanito y vamos a hacer el aseo. Estoy en la iglesia. No, estás en el templo. Porque la iglesia es la reunión de las personas. Somos la iglesia de Cristo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Entonces, cuando nos reunimos como iglesia, tenemos un propósito como iglesia. ¿Sí seguimos aquí? Ahora, fíjense bien en esto, mis hermanos. Cada vez que usted vea cómo habla una persona y de repente dicen, es que yo soy cristiano, su vida profética se revela en sus palabras. Se ve en lo que habla, se ve en lo que dice. Y es bien importante entenderlo. El ambiente profético, o lo que en el que se movían los profetas, era muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros sacamos a esa persona de lo que en realidad es. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que es una persona que come, que duerme, que tiene necesidades fisiológicas, que tiene que hacer algunas cosas, ¿sí? Que si no se baña, ¿a qué cree que va a oler? Sí. Y más si se avienta 40 días caminando en el desierto. Eliseo, ponme un desodorante porque me voy a echar una caminata de 40 días. Yo veo unos chavos que de repente en la mochila digo, ¿para qué llevas todo eso? Es que si no. Y llevan perfume, llevan desodorante, llevan la gel. Uno sale de su casa y dice, no, pues yo ya quedé así como me peiné. Así pasa. El ambiente profético en el que se desenvolvían los profetas en el Antiguo Testamento los marcaba y los hacía diferente de los demás. ¿Por qué? Porque lo que entonces ellos hacían era algo que muchas veces nosotros como que decimos, no lo puedo alcanzar. Pero eso es una mentira, mis hermanos. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, mis hermanos. Todo lo que salga de su boca, tiene un registro y Dios lo apunta. Todo lo que sale de su boca. Si usted tiene una vida profética o lo que usted diga durante el día y no está de acuerdo a la palabra del Señor, ya quedó registrado. Y mire, el efecto de lo que usted diga hoy a lo mejor no se ve reflejado en estos días, pero de algunos meses, algunos días, pasa lo que usted en un momento dado dijo, va a suceder. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Por eso es importante entender que la oración, ¿sí?, eficaz puede mucho. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta mañana? Y que son palabras que salen de nuestra vida. Ahora, las palabras es aquello que en un momento dado ya fuimos acomodándolas, ya las fuimos llevando a una idea, pero todo en un momento dado se convierte en un lenguaje. Y ese lenguaje nos marca, nos hace diferente. Ahora, esto es normal. Usted habla, por ejemplo, estamos aquí en Huacalco, y si usted se va a ciertas partes de la Ciudad de México, oye que otras personas hablan un poquito diferente a usted, ¿verdad? No hablan como usted habla. ¿Por qué? Su lenguaje los caracteriza. Y así sucede. Usted se va hacia más al sur
Y hasta la gente habla medio cantadito y bomba. Y lo hace ver diferente. Pero si se va al norte, es normal que en el norte, ¿sí?, la gente tenga un acento medio así como que golpeadón, firme. Más las nietas de Pancho Villa. Pero eso hace que nosotros entendamos que de alguna forma, de todas maneras, nos podemos comunicar. Ahora, el lenguaje de Cristo, el lenguaje del cielo, tiene que ver con lo que tú en un momento dado aprendiste de acuerdo a lo que fue tu cultura. Si todavía tú piensas que tu problema es difícil y que eres el único o la única que estás pasando por eso y que nadie te va a sacar de eso, es porque eso es tu cultura que has tenido. Pero cuando tú ves las cosas, cada problema, cada situación difícil, y dices, de esto voy a salir, de esto voy a aprender, y esto va a tornarse en una bendición, entonces las cosas cambian. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, regrésese por favor. Santiago capítulo 5. Y yo quiero que veamos esta parte de la palabra del Señor, cómo es que esto tiene mucho sentido si nosotros lo vemos bien. ¿Ya están ahí? Dice el versículo 7. Por tanto, hermanos, gracias por el agua, hijo. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Escuche esto, dice. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Escuche esto, dice. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿a quiénes? A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Ojo con esto que vamos a aprender. Tomad como ejemplo a quiénes. A ver otra vez. Tomad como ejemplo a quiénes. A los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, aquí habla de dos cosas muy importantes: la queja y la aflicción. ¿Cómo se demuestra eso? ¿Cómo tú expresas una queja cuando tienes de qué quejarte? Por ejemplo, tú entras a una tienda comercial, si algo no te gusta, vas y haces una queja. Y puedes regresar ese producto porque dices, mi queja es que no me gustó esto. No está de acuerdo a las necesidades, no es lo que dice ser. Eso es una queja. ¿Estamos aquí? ¿Sí o no, mis hermanos? Ahora, ponga atención en esto, mi hermano, porque cuando nosotros no entendemos el lenguaje, y por no entenderlo muchas veces, entonces no nos damos cuenta por qué muchas veces estamos como estamos. Toda queja abre una aflicción. Toda queja, mi hermano, se te va a convertir en una aflicción en tu vida. Es que, pastor, ¿por qué te saliste de trabajar? No, hombre, pastor, es que nadie me quiere. Los supervisores son gachos. Mire, de verdad, yo le echo muchas ganas al trabajo. Hoy, la generación de cristal no se le puede decir nada porque luego se ofende.
Y no le puedes decir en un momento dado, estás mal, porque luego lo que hace es tener una queja. ¿Y qué hacen? Defenderse. Y entonces después de eso, cada vez que eso sucede en la vida de una persona, eso se va a convertir en una aflicción. ¿Por qué? Porque al no saber cómo solucionar y hacer las cosas bien, entonces de repente otra vez el papá llega y le dice, sigues haciendo eso mal. ¿Y qué se convierte después? En una aflicción. En la vida cristiana, mis hermanos, nosotros tenemos los ejemplos de los profetas. Y los profetas no tuvieron una vida fácil. Hoy nos pintaron la vida de unos profetas o de unas personas que se dijeron profetas y las vimos como viajando, tomando selfies, diciendo aquí estoy. Hasta miren, hasta una torta que se estaban comiendo, la subían. ¿Seguimos aquí? Pero en la historia bíblica no fue así. ¿Por qué? Ser profeta era peligroso. Era difícil, mis hermanos. Porque si el profeta no profetizaba de acuerdo a veces como el rey quería que le profetizaran, los metían a la cárcel, los azotaban o hasta los mataban. Por lo menos Jeremías, quejándose en la cárcel, pues le daba gracias a Dios de estar ahí, pero otros ya habían muerto. ¿Y cuál era el problema? El problema es muchas veces entenderlo, qué es lo que Dios tiene para mi vida. Por eso es que cuando, por ejemplo, llega Natán y sabe que Dios ya le dio una palabra para el rey, entonces Natán pide una sabiduría para que Dios le respalde lo que le va a decir a David. ¿Estamos aquí? Y dice la palabra del Señor que entonces le dijo, rey, tengo un asunto que platicarte. Fíjate nada más cómo se lo maneja. Eso se llama diplomacia, ¿verdad? Y a veces como padre decimos, mira, eres flojo, mano, o sea. Y llega Natán y le dice, tengo un asunto que consultarte, rey. ¿Y cómo se siente el rey para eso? Imagínense, nada más, o sea, un hombre importante como Natán, porque es el profeta de Dios, llega con un hombre importante como David y le dice, yo quiero que arreglemos un asunto, pero vengo a ver qué me puedes decir para este asunto. Y David le dice, a ver, dime. Dice, fíjate que había un hombre rico que tenía muchas ovejas en su casa. Y ese hombre era próspero. Pero su vecino, con su familia, solamente tenían una sola oveja que la había criado desde pequeñita. La vio crecer, vivió en su casa y la querían en su casa. Pero un día llegaron los amigos del rico y el hombre rico no quiso matar ninguna de sus ovejas para darle a sus invitados. Fue y tomó la oveja de su vecino, la mató y la ofreció a sus invitados. ¿Qué merece ese hombre? Y dice la palabra del Señor que entonces David se encendió en ira. Se encendió en ira. Ahora, no es el David, aquí ya no es el Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya no es el salmista, ya no dijo, tráiganme mi arpa para ver qué voy a hacer. No, porque cuando a Saúl lo atacaba el demonio, el espíritu maligno, David tocaba para que él se calmara. Pero en ese momento se le olvidó toda clase de música a David.
Y rápida su sentencia fue así: ese hombre es digno ¿de qué? De muerte. Y entonces Natán, ¿cuántos saben el simbolismo de los dedos en lo profético? ¿Cuántos saben? El apóstol, el profeta, el maestro es el evangelista. Evangelista y el maestro. Ahora, Natán usa su dedo apostólico, profético, y le dice: ese hombre eres tú. Porque así ha dicho el Señor: no te saqué yo detrás de la majada. ¿Sabe qué significaba eso? Yo te saqué de donde no existías para nadie, donde no valías para nadie. Se lo recuerda el Señor: te saqué de detrás de la majada y te hice sentar con los príncipes de mi pueblo. Tú pudiste haber tomado las mujeres que quisieras, pero le quitaste a Urías el Eteo a su mujer. Ahora, su lenguaje de Natán es un lenguaje que convence a David de pecado. Y se escribe el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus ¿qué? Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso va a ser para la próxima semana, cuando una confesión se convierte en poder. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, volvamos. La oración eficaz puede mucho. Pero ¿qué detiene a la oración eficaz? La queja. La queja es un impedimento para que Dios conteste una oración eficaz. Porque la queja se te va a volver en la aflicción, mi hermano. Y ya no pides por lo que Dios tiene para tu vida o lo que Dios es. Le pides de acuerdo a lo que tú generaste y se convirtió en una aflicción. No sé si me di a entender. Tú provocaste un problema que ahora quieres que Dios te saque. Lo mismo que le sucedió a David. Generó un problema. Primero embarazó a la mujer de Urías el Eteo. Cuando se enteró de que estaba embarazada, no podían abortar porque era un delito. Le dice al esposo: tráiganme al esposo, mira, lo voy a emborrachar. Ahora vete con tu mujercita, bésala mucho, quiérela mucho. Y el cuate no se fue a dormir con su mujer. Se quedó en el palacio, en la puerta del palacio. Y al no poder, David con eso lo manda a matar. Cuando nosotros no entendemos lo que Dios tiene para nuestras vidas, mis hermanos, entonces nosotros podemos hacer que la oración del justo no pueda mucho. Diga conmigo otra vez: la oración eficaz puede mucho. Otra vez: la oración eficaz puede mucho. Y Dios quiere escuchar oraciones eficaces, mis hermanos. ¿Estamos aquí? Ahora, ponga atención en eso. Si ya entendimos entonces esa parte, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. ¿Sí? Escuche esto, mi hermano.
No se vale por el pescadito, mira. Es que de verdad, ese es el lenguaje, mi hermano. Por Diosito santo. Y uno dice, pues entonces, ¿cuál Dios no es santo? Según. No tienes que hacer copia de lo que el mundo hace. No juréis, dice la palabra del Señor, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro juramento, sino que vuestro sí sea sí. Si llegas, si dices sí, tienes que cumplir lo que dice la palabra del Señor. Yo le estoy diciendo lo que detiene la oración eficaz. ¿Estamos aquí, mis hermanos? La mentira, cuando una persona es mentirosa, es una persona que está deteniendo las bendiciones de Dios. Lo más interesante es que a veces como padres les enseñamos a nuestros hijos a mentir. Y cuando ellos nos mienten a nosotros nos sentimos súper ofendidos. Si llega el de Coppel, dile que no estoy. Dile que ya me fui a trabajar. Escuche esto que le quiero decir. Si usted pide prestado, pague. No sea un sinvergüenza. Porque la persona que le prestó dinero también luchó para ganar ese dinero. Y a veces una persona se sienten ofendidos porque les cobren. A mí me lo han dicho. Debo, no niego. Pago, y se vuelve la gente sin vergüenza. Dicen cínicas, pues también. Por eso dice el Señor en su palabra, tu sí debe de ser sí. ¿Para cuándo me lo pagas? Para tal fecha. Y tienes, así tiemble, truene, relampagueo, como dice el dicho, en lo como sea. Tú cumple tu palabra porque eres hijo de Dios. Si no, por eso no hay una oración eficaz, mi hermano. Tu sí debe de ser sí. Tu no debe de ser no. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Que tu sí sea sí y que tu no sea no. Para que no caigas, vuelve a repetir la palabra condenación. En condenación. Ahora ponga atención porque sigue lo interesante, dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermos entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido ¿qué? Pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Estamos aquí? Ahora, según lo que yo acabo de leer, que estoy compartiendo con ustedes, la persona se enferma por lo que vimos anteriormente, mi hermano. Por mentiras en su vida, por crear conflictos, por no tener una vida verdadera. O sea, en otras palabras, mi hermano, dice la palabra del Señor, no deis lugar al diablo. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Versículo 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las de ¿quién? A ver, otra vez, a lo mejor lo leí mal. Elías era hombre sujeto
a pasiones semejantes a las de quienes, a las nuestras. ¿Había una diferencia entre Elías y tú? Según lo que dice la Biblia, no. ¿O sí? Ojo con lo que vamos a ver ahorita. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Estamos aquí? ¿Qué tiene que ver todo esto con Elías? ¿Qué tiene que ver que en un momento dado yo tenga que tener en mi vida un lenguaje correcto, mi hermano? La nación de Israel se había ido detrás de un ídolo llamado Baal. Baal. Y estamos preparando un estudio muy bueno acerca de Baal. ¿Cuánto les gusta ir al carnaval? ¿Sabes qué significa carnaval? Significa carne a Baal. Y a veces nosotros participamos de cosas que no le damos sentido. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Un hombre que tenía pasiones como las que tienes tú, como las que tengo yo, pero oró fervientemente y dijo que el cielo no iba a dar lluvia durante 3 años y 6 meses, y se cumplió la palabra del Señor. Y después volvió a orar y se cumplió la palabra de Dios. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? A ver, dígalo. ¿Por medio de quién? De Elías. A ver otra vez. ¿Por medio de quién? Entonces, para que se cerraran los cielos, ¿quién era la persona indicada? Elías. Para que se abrieran los cielos, ¿quién era la persona indicada? Elías. ¿Sí? ¿Y qué tiene que hablarnos de sus pasiones? ¿O por qué tenemos que aprender de las pasiones de Elías? Porque lo que hace Elías es provocar que un pueblo, una nación, regrese al camino de Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? Baal era el dios de la fertilidad y de la lluvia en los tiempos bíblicos. Por eso es que ora de esa forma. El pueblo de Israel, si querían que tuvieran buenas cosechas, iban a Tlaloc, para que lo entienda. No es nuevo lo que han habido de ídolos, mis hermanos. ¿Cuál es el dios de los mexicas para la lluvia? Tlaloc. En los tiempos bíblicos era Baal. Y hacían cosas horribles. Si no les respondían, los sacerdotes de Baal llevaban un cuchillo especial. Lo ataban con una cuerda o una cadenita, por así decirlo. Le daban vueltas y se lo pegaban en la espalda. Se sangraban para provocar que Baal les diera ¿qué cosa? Lluvia. ¿Le gustaría ver ese panorama? ¿Le gustaría ver un acto así? Como cristianos tenemos que entender cómo es que nosotros entonces, si somos una iglesia, un lenguaje profético tenemos que aprender a hablar bien. Porque de lo contrario, lo que tú digas, al rato se te puede volver en bendición o en maldición, mi hermano. ¿Estamos aquí, mis hermanos?
Abra su Biblia ahora. Segunda de Reyes, por favor. No, perdón, Primera de Reyes, capítulo 17. Quédese allí en Primera de Reyes 17. Yo le voy a leer el versículo, capítulo 16, para que usted lo entienda. Escúchelo, por favor. Dice la palabra del Señor: se comenzó a reinar Acab. ¿Quién comenzó a reinar? A ver otra vez, ¿quién comenzó a reinar? Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 del rey Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Escuche esto. Para el reino del norte, que era Israel, que estaba compuesto de 10 tribus, el reino del norte, su capital era Samaria. ¿Cómo se llamaba la capital? ¿Cómo se llamaba la capital? Para el reino del sur, que lo componían nada más 2 pueblos, su capital era Jerusalén. Y estaba dividido Israel en ese tiempo ya: el reino del norte y el reino del sur. Por eso que dice, marca la diferencia entre que cuando comienza a reinar Acab, ya estaba en Israel Asa, estaba reinando. ¿Por qué se lo digo? Para que no haya una confusión, ¿sí? Ahora ponga atención en esto, mi hermano, porque lo que sucede en Israel no le afectaba en ese momento a Judá, al reino del sur. Sin embargo, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta de lo que en un momento dado el no obedecer ciertos detalles conlleva a que nosotros empecemos a hacer cosas desagradables. Escuche esto, dice: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer, escuche esto, dice, a Jezabel, hija de Ed-Baal. ¿Hija de quién? Del sacerdote de Baal. Y dice: rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó. ¿En dónde? En el reino, mi hermano. Escuche esto, dice: hizo también acá una imagen de Acera. ¿Hizo también una imagen de qué? De Acera. Qué tremendo estaba esta situación en Israel en ese tiempo. Acera hoy es conocida como la reina del cielo. ¿Le suena? La reina del cielo. Eso no es nuevo, mis hermanos. Y no nació en el Tepeyac. Eso ya tiene historia. Acera también es conocida como Lilith, la madre de los demonios. Isaías habla de Lilith. A veces como cristianos nosotros le decimos: pastor, es malo este simbolismo. Y a veces tenemos que ir a la Biblia. Su imagen la tenían en una lechuza, mi hermano. Y tenían unas alas en particular, Acera, las alas del dios Hermes, de la mitología griega.
desagradable ante los ojos de Dios. Y todo esto, cuando no leemos la palabra del Señor, lo ignoramos, mi hermano. Por eso es que lo profético se tiene que activar, para que venga revelación de parte de Dios. Y escuche esto. El símbolo de la medicina tiene 2 serpientes y 2 alas, las alas de acera. Búsquelo, como dicen los chavos hoy en día, googlealo, porque es bien fácil ya ahora. ¿Sabe dónde empieza esta batalla? Cuando el pueblo de Dios tiene que salir de la libertad de Egipto. En el monte Sinaí, Dios le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Y dice la palabra del Señor, dice: tengo una vara, tírala. ¿Y en qué se convirtió? Y cuando llega a Egipto, Faraón le dice: eso no es nuevo para mí. Y llama a sus encantadores y 2 serpientes. Escuche esto, mi hermano. Dios le demuestra al país más poderoso de ese tiempo que sus dioses no son como él. Cada dios, o cada plaga más bien, que llegó a Egipto, Dios derrotaba a un dios egipcio. Por eso es lo que Dios manda en un momento dado. Cuando Faraón se metía al agua, en ese momento nadie más se metía, porque se metía el Dios para consagrar las aguas y para que Egipto fuera próspero. Se les había olvidado que tiempo atrás, 430 años atrás, había llegado un muchacho como esclavo. Y Faraón había tenido un sueño donde 7 vacas flacas y 7 gordas aparecían, 7 espigas bonitas y 7 espigas feas. Y Dios usa la vida de un muchacho profético que tiene un lenguaje diferente, en el que le dice qué fue lo que soñó Faraón, cuál es la interpretación y cuál es la solución al problema. Las 3 cosas le da José a Faraón. Pero ahora ese hombre ya se había convertido en una potencia, Egipto. Y cada vez que Faraón bajaba las aguas estaban consagradas. Por eso es que empieza el problema ahí. Porque esas aguas, le dice Dios a Faraón: aquí el que puede transformar eso soy yo. Tú no tienes poder. Yo soy el dador de la vida. Y muchas veces se nos olvida a nosotros, mis hermanos, que Dios nos quiere sacar de tanta ignorancia para llevarnos a la verdad. Por eso es que lo profético debe de estarse viendo todos los días en nuestro lenguaje. Es nuestra vida, mi hermano. ¿Cómo sales de casa, mi hermano? ¿Cuál es el lenguaje que sales de casa? Ya se me hizo tarde. Ya me fue mal en el día. Ya esto no tiene solución. Porque aquí hay un Dios que lo puede cambiar todo. Pero tienes que aprender a hablarlo, mi hermano. Tienes que entender que tus palabras te bendicen o te maldicen. Por eso es que no está escrito nada más porque sí, como historia, entiéndalo. Da los detalles. Y dice la palabra del Señor que entonces Acab no se conformó con haber levantado un ídolo llamado Baal, sino que levantó a Sera. ¿Cuál fue el problema de Acab? Haberse casado con la hija de Ed-Baal. Jezabel significa sin habitación, sin lugar donde uno pueda estar, sin lugar donde uno pueda tener reposo. Eso significa Jezabel, mi hermano. Y el enemigo muchas veces va a seguir utilizando la misma estrategia. ¿Por qué? Porque yo quiero que muchas veces Dios me responda, pero ya.
Y si no me responde, comadrita, ¿a qué dice que se inclina usted? ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Por eso es que nosotros, como iglesia profética, mis hermanos, tenemos que estar cuidando todos los días nuestra forma de hablar, porque se vuelve un lenguaje cotidiano. Levanta una imagen llamada acera. Escuche esto, dice: haciendo Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Qué tremendo es que haya escrito el escritor, el autor de este libro, que el interés de Acab era provocar ¿a quién? A Dios. Y dice la palabra del Señor: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito echó su cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Pastor, pero están hablando de Acab. ¿Qué tiene que ver este detalle? Cuando el pueblo de Israel, escuche esto, entra a la tierra prometida, ¿cuál fue la primera ciudad que destruyeron? Una ciudad llamada Jericó. ¿Estamos aquí? Una ciudad llamada Jericó. Y Dios le dio una orden a Israel a través de Josué. Le dijo: no tomen del anatema. No tomen nada del anatema. Todo lo van a enterrar. Y dice la palabra del Señor que entonces Josué dijo: cualquiera que levante esta ciudad, su hijo mayor muera si levanta los cimientos, y su hijo menor muera si pone las puertas de esta ciudad. Ahora yo le hago una pregunta: Josué, ya tienes lo que Dios te dijo, ¿por qué tienes que lanzar una maldición, Josué? ¿Qué tiene que ver todo esto? Cuando entra el pueblo de Israel y toma Jericó, dice la palabra del Señor que había un hombre llamado más o menos parecido igual que Acab, nada más que sin la B. Acab tomó un ídolo de oro y lo escondió en su tienda. Y cuando de repente vieron que Dios estaba con ellos, el siguiente pueblo para conquistar era Jaí, un pueblo pequeñito. Y le dijeron sus soldados a Josué: no vayamos todos, con 300 que vayamos, mira, son pan comido. Y dijo Josué: me parece buena idea. Cuando entraron a ese pueblo pequeñito, fueron derrotados. ¿Fueron qué? Derrotados por un pequeñito pueblo. Qué tremendo es muchas veces que nosotros entendamos lo que estamos hablando, mi hermano, y que nos enfoquemos en eso. Y mire, yo le voy a decir algo en esta tarde que he aprendido. Muchas veces lo único que tienes que aprender es a seguir escuchando lo que Dios tiene para tu vida. Porque después de cuando regresan de la derrota, ¿sabes qué hace Josué? Se rasga sus ropas, se echa ceniza sobre su cabeza y le dice a Dios: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Quién tuvo la culpa para Josué? Dígalo. Dios. ¿Por qué nos haces esto, Señor? Y a veces como que con eso ya ay Dios, ay qué problema ya me metí. ¿Qué le digo ahora a Josué? La respuesta de Dios es práctica. Levántate, Josué. Con eso no me vas a mover.
ponte sobre tus pies, porque Israel pecó. Dios siempre va a ser derecho, directo, porque Israel pecó. Escuche esto, mi hermano. He aprendido que el pecado de una persona puede afectar a muchos. Y si hay un presidente soberbio, prepotente, afecta a muchos. Cuidado con eso también. Realmente quien saca a un país adelante es Él. Es Él, mi hermano. No confíes en los príncipes de los hombres, ni en sus caballos. Es mejor confiar en Jehová, dice la palabra del Señor, que confiar en los príncipes. Y Dios le tiene que decir a Josué: ponte de pie, Josué. No te voy a hablar de esa forma. Israel pecó. Entonces tiene mucho sentido, mi hermano. ¿Qué tuvieron que atacar? Lo que escondieron. ¿Qué escondieron? Idolatría. ¿Qué estaba levantando Acab? Baal y Acera. Sí, estamos aquí, mis hermanos. A lo mejor usted me puede decir: pastor, yo no tengo ídolos en mi casa, ya los tiramos, los quebramos. ¿Sí? Hay gente que me dice: ¿ves el fútbol? No. Quité esa idolatría de mi vida. Sí, de verdad. Una cosa es que me guste como deporte, aunque no se note. Pero que yo tenga que tener que seguir un equipo, no vale la pena. La idolatría detiene la oración eficaz, mi hermano. Ya vimos varias cosas en esta tarde, mis hermanos. ¿Qué detiene una oración eficaz? La queja, idolatría, la amargura. Y no darnos cuenta por qué el escritor tiene que escribir que se levantó en ese tiempo Jericó. Y lo que Josué en ese momento dijo: cualquiera que eche los cimientos de esta ciudad, sobre su hijo mayor, y el día que ponga las puertas de su ciudad, sobre su hijo menor. Y se cumplió la palabra ¿de quién? No, de Josué. ¿De quién se cumplió esa palabra? De Josué. ¿Ya lo aprendió? Voy a terminar para que veamos ahora eso. Ponga atención. Capítulo que sigue, 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: escuche esto. Vive Jehová, Dios de ¿qué? A ver otra vez, escuche esto. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel. ¿Dios de quién? Israel. Para Acab, ¿cuál era el Dios? Baal y Acera. Para Elías, ¿cuál era el Dios? Dios de Israel, en cuya presencia estoy. A ver, ¿en qué dice? Que no habrá lluvia ni rocío en estos años por la palabra de Dios. Así dice, ¿eh? A ver, léalo bien porque a lo mejor yo lo leí mal. No va a haber lluvia en estos 3 años, sino por mi palabra. Por mi palabra. Un hombre, dice Santiago, con pasiones semejantes a las nuestras, le está diciendo al rey de Israel:
El Dios de Israel es Jehová, no es Baal, no es Acera. ¿Estamos aquí? Pero a ese Dios, yo todos los días estoy en su presencia. Todos los días estoy ¿dónde? Vive Jehová, en cuya presencia estoy. ¿Seguimos aquí, mis hermanos? ¿Sí? David decía, en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Mejor es un día en tu presencia que estar fuera de tu presencia. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? Ahora, la presencia de Dios, mi hermano, no es el escalofrío que muchas veces dicen, ay, es que se sintió chinito. Eso no es la presencia de Dios. Esa es una manifestación que tú sentiste, porque te aseguro que el de al lado no sintió eso que tú sentiste. ¿Sí lo estamos entendiendo en esa tarde? La presencia de Dios no es algo místico, es una personalidad real. Y es algo que nosotros tenemos que verlo todos los días, mis hermanos. ¿Sí lo estás entendiendo en esta tarde? Vamos a ver si es cierto. Hebreos capítulo 4, pero no pierda Primera de Reyes. Hebreos 4, por favor. Ahora póngame atención en este capítulo. Hebreos 4. ¿Ya lo tienen ahí? Porque mucha gente dice, ay, es que la presencia de Dios y todo eso. Y dice el versículo 1, temamos pues. La palabra temor no es miedo aquí, es respeto. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es el respeto a Dios. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Ahora dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? En los que la oyeron. Número 1, la presencia de Dios, si tú no lees la palabra de Dios, olvídate, mi hermano. Si eres de los que te compras libros de otras personas, eso fue lo que Dios le habló a esa persona. Dios te quiere hablar por su palabra. ¿Cada cuándo abres la Biblia? El domingo, pastor. ¿Sí lo estamos entendiendo? El pueblo de Israel, aquí está hablando del pueblo de Israel, por eso la carta se llama la carta ¿a quiénes? A los hebreos. ¿Sí? Ellos no alcanzan eso, ¿por qué? Porque Cristo no es para ellos el Mesías, para nosotros sí. Para ellos no es el Salvador, para nosotros sí. Para ellos no es el que justifica, para nosotros sí. Ay, pero ¿cómo por fe? Es por fe para que sea por gracia. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? Entonces, está acompañada de fe lo que estamos creyendo, mis hermanos. Y por eso es que es bien interesante entenderlo, mis hermanos. Pero esa fe viene por oír. ¿Qué cosa? A la comadre, al compadre. Oír la palabra de Dios. ¿Sigue aquí? Dice la palabra del Señor entonces. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez,
aquí no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. ¿A quién se refiere? Al pueblo de Israel. Aunque no lo crean, aunque no lo acepten, aquí lo está diciendo la palabra del Señor. ¿Y por qué no entraron? Desobediencia. Dice el versículo 7: otra vez determina un día, hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, otra vez, si oyeres hoy su voz. ¿Cómo empieza la presencia de Dios? Queriendo oír ¿qué? A los bebés les encanta escuchar a los papás. Les encanta, mis hermanos. Aunque no te entiendan, aunque tú no los entiendas, pero con tal de que les hagas algún bullicio, ellos sienten algo diferente, mi hermano. Escuchar su voz. Dios, háblame. Dios, quiero oírte. ¿Cómo se oye la voz de Dios? Porque Elías dice: vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Cómo Elías puede llegar ante un rey tan malvado y decirle: no va a llover sino por lo que yo diga? Y el día que yo lo diga va a llover. Él afirma estar en la presencia de Dios. Ahora, no es inalcanzable la presencia de Dios, mi hermano. Sí está condicionada. A ver, ¿escuchó bien? La presencia de Dios no es inalcanzable, pero sí está condicionada. ¿Cuál es? Primero, obediencia. Segundo, querer escuchar su voz. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcáis vuestro corazón, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Otra vez, ¿qué es la palabra de Dios? Viva y eficaz. Y más cortante. Otra versión dice más penetrante. Más penetrante que una espada de dos filos, que penetra hasta dividir, dice otra versión, el alma. ¿Y qué? El alma. Ya expliqué hace unos domingos anterior: espíritu, alma y cuerpo. Otra vez: espíritu, alma, carne, o también puede decirlo. El alma es muy importante para Dios. Pero si tú no estás alineado correctamente, mi hermano, escúchelo. ¿Quién le gusta orar a las 3 de la mañana? Nadie. Cuesta. ¿Sí o no? Y de repente dices: hijo, ya son las 5, Señor, perdóname, se me olvidó. No importa. Hiciste tu esfuerzo, le echaste ganas. Porque a la carne le encanta dormir. ¿Sí o no? ¿Verdad? Yo tengo un hijo que cuando la primera vez que lo íbamos a llevar al kinder, le decimos: ándale, ya párate. No quiero. Ándale, que te tienes que ir a la escuela. No quiero.
Mira, si no vas a la escuela vas a ser un burro. Dijo, yo quiero ser burro. La carne. La carne, mi hermano. Pero ¿qué pasa si te alineas bien? Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando tu espíritu está bien, ¿sí? Porque tu alma lo entiende, el espíritu, y tu alma entiende a la carne, entonces lo que hace es tener un equilibrio. Y entonces dices, mira, me voy a dormir a las 9 de la noche. Ya la novela, Adiós María, la del barrio. Pastor, pero cuesta trabajo. Sí, sí te va a costar trabajo. Porque tu carne quiere María, la del barrio. ¿Verdad? Me voy a dormir a las 9 de la noche y dices 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 de la mañana, son 6 horas. Ya dormí. Pero ¿qué pasa si en ese momento dices, vamos a ver qué nueva serie hay? Ahora ya las novelas ya cambiaron porque ahora les llaman series. Pastor, pero es que tiene una enseñanza. Uy, pastor, debería de verla para que predique de eso también. Y a veces así nosotros estamos viviendo eso, mis hermanos. Dice la palabra del Señor, fíjese cómo empieza diciendo aquí en lo que acabamos de... Procuremos entrar confiadamente. Procuremos. ¿Qué significa la palabra procurar? Yo lo escuché la primera vez cuando dicen, oye, ¿procuras ver a fulano? Y uno dice, ah, caray. Es algo que es, ¿qué? Todos los días, procura. Le dicen Pablo a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como siervo aprobado. Procúralo. Procuremos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Pero tenemos que entender primero, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta dividir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne toda la intención que hay aquí, mi hermano. Lo discierne, lo entiende. ¿Qué entiende? La palabra de Dios. ¿Seguimos aquí? Y discierne todo pensamiento y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar ¿qué? Cuentas. Regrésese a Primera de Reyes, o primer libro de los Reyes más bien. Ahora póngame atención en esto, mi hermano. Capítulo 17. Ya voy terminando. Escuche esto. ¿Es inalcanzable la presencia de Dios? No. Si tú lo procuras por medio de su palabra. Seguimos aquí. Versículo 3, Primera Reyes 17:3. 2, perdón. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. Y vino a él palabra de Jehová diciendo. ¿Qué vino a él? Ok, se la voy a cambiar. Y vino a ti la Biblia diciéndote. ¿Dónde tienes la Biblia? Voy a terminar con un ejemplo, mi hermano, en esta tarde. Este ejemplo se llama El pastor es un ladrón. Un día un pastor fue a visitar a una familia. Y esta familia le ofreció, le dijeron, pastor, ¿quiere usted un cafecito? Le dijo el pastor, claro que sí. ¿Con azúcar? Con azúcar. Y cuando esa familia quiso quedar bien con el pastor, se la subieron en unas tacitas de porcelana
y le sirvieron el azúcar con una cucharita de plata. Qué nice, ¿a poco no? El pastor endulzó su café con la cucharita de plata y les empezó a compartir la palabra del Señor, pero la puso la cucharita a un lado. Cuando el pastor se fue, la familia recogió las cosas, pero no encontraron la taza de porcelana, pero lo que no encontraron fue la cucharita de plata. Y entonces dijeron, el pastor es un ladrón. Y todo el mundo en esa casa dijeron, el pastor es un ladrón. ¿Por qué? Porque se llevó la cuchara de plata con la que endulzó su café. Ese día el pastor les había dicho, préstenme su Biblia para que yo les comparta la palabra de Dios. A lo que un niño corrió a la parte alta de su casa, bajó con una Biblia, la sacudió del polvo y se la entregó al pastor. El pastor les compartió la palabra del Señor. Y después, al terminar la plática, el pastor al niño le entregó la Biblia. Lo que el niño hizo fue correr otra vez a la parte de arriba con la Biblia y meterla al lugar donde estaba la Biblia. 8 días después, la familia dijo, vamos a ir al templo para confrontar al pastor. Pero tráete la Biblia, hijo, para que llevemos Biblia hoy al templo. Cuando llegaron al templo y el pastor dijo, vamos a abrir nuestras Biblias en tal cita, la familia tomó, abrió el cierre de la Biblia y al abrirla, la cuchara estaba dentro de la Biblia. La enseñanza es esta. Muchas veces haces un juicio y no te dices cuenta que lo que tú tienes en tus manos es una Biblia que nunca lees y no sabes lo que contiene. La Biblia tiene 66 libros, grandes libros. Es el único libro donde su autor está siempre presente, todos los días, mi hermano. Es el único libro que si lo abres exactamente a la mitad, te vas a dar cuenta de una promesa que Dios dice en su palabra. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres. Ese es el centro de la Biblia, mi hermano. Y ahí marca la palabra del Señor lo que Dios tiene para tu vida. Elías, después de que escucha lo que Dios dice en el versículo 2, le dice, y Dios le dijo a Elías, lo va a leer en su casa y le dice, vete al arroyo de Querib y vas a tomar de ahí. Y después de que se seca el arroyo de Querib, le dice, vete a Sarepta, porque le he ordenado a una viuda que te sustente. Qué interesante es Dios. Le pudo haber dicho a un hombre rico, oye, susténtame a Elías, pero le dice a una viuda, una mujer que perdió ¿a quién? En las pinturas nos han puesto una viejita peor que la de Blancanieves, para que no se vea nada agradable. Pero las mujeres en los tiempos bíblicos tenían hijos desde los 15 años, mis hermanos. Y cuando el muchacho muere, el hijo de esta viuda cuando muere a los 16 años. Y si más o menos empatamos lo que dice la historia, para el tiempo en que llega Elías a vivir con esta viuda tenía por lo menos 29 años. Porque después muere el muchacho, no muere luego. Casi ya para que se termine la sequía es cuando muere este muchacho. ¿Cuántos años duró la sequía? ¿Cuántos años? Y cuando este muchacho muere tenía 16 años.
Vivió con ella por lo menos 2 años y medio. ¿En qué casa vivió? ¿En qué casa vivió Elías? Y por su palabra iba a volver a llover hasta que él lo dijera. Pero a Santiago se le ocurre escribir: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pues estoy con la viuda. Oye, muchacho, vete a jugar. Como cuando le decía doña Florinda a Kiko, o al profesor Girafales: no gusta pasar una tacita de café. ¿Lo está entendiendo? Y esa integridad de estar en la presencia de Dios no lo cambió a Elías por quedarse unos momentos solo con la viuda. Se bañó, era su casa. Elías tenía que bañarse, pues tenía que bañarse. Imagínense una persona así con una semana sin bañarse. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? La presencia de Dios no es inalcanzable. Es inalcanzable si usted no lo hace bien, si no lo quiere hacer bien. Si todo el tiempo sigue de quejumbroso, entonces no hay una oración eficaz. Si no lee la palabra del Señor, no hay una oración eficaz. Pero aquí hay un hombre que dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Póngase de pie en esta tarde. Yo quiero en esta tarde, más que nada, que te apasione, mi hermano, lo que hoy Dios nos habló. Las palabras tienen un efecto para sanar, para bendecir, para vivir. Pero depende no de Dios, depende de ti. Que tú cambies el entorno. Y que hoy en esta tarde, mi hermano, canceles toda palabra ociosa si ha salido de tus labios, toda palabra corrompida. Y como leíamos el domingo pasado, que no contristemos al Espíritu Santo de Dios con nuestras palabras, sino que le digamos: Señor, en esta hora, yo en el nombre de Jesús ordeno que mi lengua, Señor, hablará tu palabra. Si en esta tarde usted lee la palabra del Señor, Dios le va a hablar. Mañana Dios le va a hablar. Pasado mañana Dios le va a hablar. Y va a encontrar en la Biblia, la palabra del Señor, toda respuesta a lo que usted está pasando. ¿Lo cree en esa tarde? Cierre sus ojos un momento en esa tarde y dígale: si te ofendí con mis palabras, Padre Celestial, te pido que me perdones. Si ofendí, Señor, a un hijo, a un compañero de trabajo, a un maestro, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones. Y se cancela toda palabra podrida que haya salido de mis labios. Y en esta tarde, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, en el nombre de Cristo, yo hablaré el lenguaje profético que viene de tu palabra. Y cada palabra mía serán de bendición. Cada palabra mía será una palabra de vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Quédate un momento así. Sí, Señor. Gracias, Señor.